Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como ustedes muestran ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo en la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y allí fui para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Me respondió: yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo lo veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, no pierdas tiempo, levántate, recibe el bautismo que por la invocación de su nombre lavará tus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura para siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Gloria, gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y su fruto dure, dice el Señor. A Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Bendito Señor Jesucristo, para que proclame dignamente el Santo Evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean los acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos,
y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Las lecturas de hoy nos traen dos situaciones muy importantes. Una es la conversión de Pablo. Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Que es fundamental para el futuro del cristianismo primitivo. No hubiera sido lo mismo sin Pablo, porque a contraste de los apóstoles, Pablo tenía una visión más internacional, una estructura mucho más organizativa, un pensamiento teológico mucho más profundo en la evangelización que los demás apóstoles. No quiere decir que Pablo, Andrés, Juan no la tengan, no, eran visiones diferentes, porque la iglesia se compone de diferentes órganos, de diferentes miembros, lo dice San Pablo, y la iglesia primitiva necesitaba diferentes líderes, los cuales Jesús fue seleccionando. Este apóstol, que no entra en el grupo de los apóstoles oficiales, podríamos decirlo, que estuvieron, que conocieron a Jesús, no se sabe si realmente llegó a cruzarse en alguno de sus viajes antes de convertirse. No hay pruebas realmente que él físicamente lo haya conocido. Pero miremos que él hace un resumen de ese cambio, de esa transformación que él tiene, primero reconociendo quién era, de dónde venía, la formación que tenía y a lo que se dedicaba también, que era perseguir. Porque muchos por mucho tiempo creyeron que es que él era asesino, y él no era asesino, no consta en ningún lado. Sí perseguía, sí ayudó a capturar, sí era el que decía, mire, estos dijeron esto, estos son los que están con Jesús, estos están yendo contra la Torá, la Tanaj, el Antiguo Testamento, contra la ley mosaica, tienen que arrestarlos, tienen que llevarlos, tienen que juzgarlos. Entonces, él tiene que tener una experiencia muy profunda con Dios para tener ese cambio. No es que no fuera espiritual, no es que amara a Dios, no es que no conociera la palabra del Señor. Al contrario, él hace una descripción de que él conoce profundamente la palabra del Señor, que él es un judío, un hebreo, consagrado a los propósitos de Dios, pero que su visión era una visión errada. Él creía, tenía un fanatismo en el cual él creía que lo que estaba haciendo estaba muy bien, porque estaba acabando con una plaga que se llamaba cristianismo, el nuevo camino, los seguidores del Nazareno. Es cuando en ese camino tiene una experiencia espiritual donde se le presenta el Señor, y es donde él pierde la visión. Unos van a decir, no, es que se cayó del caballo. No, es que en la Sagrada Escritura no hay ningún caballo. Eso fue una traducción mal entendida de la Vulgata en la Edad Media, en una traducción bíblica que hizo San Jerónimo y que la malinterpretaron, y los iconoclastas lo dibujaron como si fuera galopando con un caballo blanco esbelto, y de ahí se cayó. No, él venía caminando y estaba en ese proceso de perseguir a los cristianos, y ahí se encuentra con esa revelación del Señor, ese encuentro místico. No lo ve físicamente, no lo toca físicamente, lo ve espiritualmente, lo ve con los ojos del Espíritu, porque no se presenta como se presentó, como vivió con los apóstoles que comieron con él, anduvieron con él, en la resurrección se materializó y estuvo con ellos. Esto fue un encuentro más místico, más profundo, pero que tuvo una repercusión espiritual y física, porque pierde la visión, pierde uno de los sentidos más importantes que tenemos, el ver.
Y es ahí donde el Señor le da la guía y Él la toma. Y es donde empieza a desarrollarse todo un proceso maravilloso para el cristianismo primitivo y todo lo que San Pablo sería como líder, como visionario y como el gestor del cristianismo primitivo, porque sin él no hubieran llegado con tanta fuerza como llegaron a Roma y a Asia Menor. Dios escribe sobre renglones torcidos, dice el dicho popular, y muchas veces nosotros vivimos experiencias donde nos sentimos que estamos caminando por el camino del Señor, pero no estamos caminando por el camino del Señor. Uno dice, yo creo caminar por el camino del Señor, pero a veces nos autoengañamos, nos pasa como San Pablo, fanático y fundamentalista, que creía que era lo más correcto, tuvo ese cambio, ese encuentro profundo con el Señor, para él entender que lo que él estaba haciendo era erróneo. Pero Dios permite que uno a veces camine entre sombras, para después mostrarnos la luz, como lo hizo con San Pablo, darle de nuevo ese don maravilloso, como un signo de el poder maravilloso del Señor, de salvación, de liberación, de prosperidad en nuestra vida. Y vemos ya en el Evangelio cómo el Señor le da potestad a los apóstoles y a los que creen, no solo a los apóstoles. En la Sagrada Escritura leemos, a los que crean en mí, estas señales los van a acompañar. Cogerán serpientes en sus manos y no los picará. Impondrán las manos a los enfermos, se sanarán. Expulsarán demonios en mi nombre. Él no lo está diciendo porque sea un juego, una metáfora, un argumento literario, porque es que quiere hablar en metáforas, quiere hablar en parábolas todo el tiempo. Lo está hablando certeramente y realmente a los discípulos y a los apóstoles y a todo el que creemos en su poder. Podemos alejarnos del Señor, podemos malinterpretar los propósitos del Señor, pero una vez los entendamos y nos acerquemos al Señor, tengamos esa experiencia como la tuvo San Pablo, el Señor va a rectificar ese poder en nosotros, ese poder de coger las serpientes en nuestras manos y que no nos hagan daño. Los problemas, las dificultades, las enfermedades, la escasez, la tristeza, los problemas mundiales no nos van a afectar porque Dios es el que nos protege. Dios cumple su palabra y Dios nos ama y tiene un propósito maravilloso. Y se cumple no solo cuando estaba Jesús, sino después de Jesús, porque Él deja esas promesas en las cuales muestra su poder como un Dios grande, poderoso, creador del universo y que tiene el poder de darnos a nosotros grandes bendiciones materiales y espirituales. Tenemos que tener esa certeza, no es de pronto, yo creo, tal vez, sino esa certeza de que si el Señor nos deja su palabra es porque se cumple. Cuando le dice a San Pablo, vaya y busque a fulano de tal, y siga ese camino, va a hacer esto y esto. ¿Qué hace San Pablo? Le dice, sí Señor, yo lo voy a hacer. Y al llegar allá encuentra su solución. Cuando somos obedientes al Señor, cuando lo buscamos a Él, realmente, no solo aparentar, no solo creernos nosotros que estamos haciendo la misión que Él nos mandó, las normas, las leyes, los mandamientos, los signos que Él nos mandó, solo porque siento que lo estoy haciendo bien, porque los demás me miren, que porque los demás vean, que porque yo ya limpio mi conciencia haciendo A o B o C, sino cuando usted tiene ese encuentro profundo con el Señor transformador, como lo tuvo San Pablo, ahí se revela la sanación, ahí se revela la liberación, ahí se manifiesta totalmente el Señor. Eso transgrede las leyes de la naturaleza, la lógica racionalista platónica se pasa por delante de todo conocimiento humano porque usted ya alcanza un conocimiento divino, una revelación. Así como Jesús se reveló naciendo de la Virgen, milagro extraordinario,
los milagros que hizo, no milagros solamente desde la concepción de que es algo que no entendemos, sino signos que Él viene a cumplir de sus promesas. Cuando resucita se presenta a los apóstoles, lo tocan, lo ven, lo escuchan, lo sienten, comen, participa con ellos, y que le deja a sus apóstoles, a sus discípulos y a todo el que cree en Él esa revelación, ese poder. Por eso vemos que Pablo, que no estuvo con los apóstoles, que no compartió con los apóstoles, también recibe esa gran bendición de esa presencia del Señor en su vida, y eso lo cambia todo para la humanidad, lo cambia todo para el cristianismo primitivo, y eso nos debe cambiar a nosotros para realmente buscar esa revelación, buscar en la presencia del Señor. Y si buscamos en esa presencia, en lo íntimo, en lo profundo de nuestro ser, la presencia de Dios, veremos grandes milagros y se materializarán esas promesas tan grandes y maravillosas para nosotros y nuestros seres queridos.